vamos a determinar el porcentaje de humedad de una muestra, ya sea gruesa o fina. Para este ensayo, los materiales que vamos a necesitar son recipientes. Nosotros en laboratorio les llamamos taras, pero son recipientes platos. Aquí yo tengo otros más. También necesitamos la muestra como tal. Para el día de hoy vamos a hacer tanto de grueso como de fino. Contenido de humedad de grueso y de fino. ¿Qué también necesitamos? Guantes para el calor, porque vamos a utilizar el horno. Necesitamos una balanza y obviamente el horno de laboratorio. Lo primero que yo tengo que saber es la cantidad de muestra que voy a utilizar para este ensayo. El docente y la norma les proporcionará la cantidad de muestra que vamos a necesitar, ya sea para fino o para grueso. En este caso yo voy a utilizar alrededor de 500 gramos, 500 o 600 gramos para fino y para grueso más de 2 kilos. Lo primero que tengo que conocer para este ensayo es que voy a determinar el porcentaje de humedad. ¿Cuánto de agua tiene ese agregado? Es un dato muy necesario para varios ensayos de laboratorio. Determinar el porcentaje de humedad. ¿Cuánto de agua tiene almacenada esa muestra en su interior, en los poros? Es la pregunta. Para eso, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras muestras y necesitamos registrar el peso de la tara del recipiente. Eso se hace previo. O podemos registrar el peso de la muestra más tara. Cualquiera de los dos es válido. Para eso yo lo primero que voy a hacer es registrar el peso de la tara más muestra húmeda. Entonces, en otras palabras, yo registro el peso húmedo de la muestra más tara. Y ahí está, aproximadamente 1 kilo, casi 1 kilo, perdón, 1 kilo. Y cabe recalcar que esta muestra tiene un porcentaje de agua, tiene peso en agua. Entonces lo que vamos a hacer es, a través del horno, evaporar y saber el contenido de humedad de dicho material. Ahí está, este va a ser el peso de la muestra húmeda. Entonces yo registro peso de la muestra húmeda. Lo mismo hago con el agregado grueso. Lo coloco en la balanza y registro el peso de la muestra húmeda. Esto es del grueso. Luego, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sencillo. Me coloco los guantes y esta muestra tiene que irse al horno. ¿A qué temperatura? 110 grados centígrados, más o menos 5. Entonces, con mucho cuidado, yo me voy al horno de laboratorio e introduzco la muestra para que toda el agua se evapore. Abro la puerta con cuidado, siempre con la ayuda del encargado del laboratorio, y coloco la muestra en el horno, tanto grueso como fino. Entonces yo debo esperar un lapso de 24 horas hasta que el peso de la muestra quede constante. Eso me va a indicar que el agua que estaba almacenada en dichas muestras ya se ha evaporado. Por ende, yo voy a realizar el pesado después. Pero para este caso, no olviden que el primer dato que hemos registrado es el peso de la muestra húmeda más tara. Entonces, esperaremos hasta que la muestra quede totalmente seca. Una vez que hayan pasado las 24 horas, después que el agregado fino y grueso hayan estado en el horno, es hora de sacar el material. Para eso me coloco los guantes y con mucho cuidado retiro las muestras del horno. Pido ayuda al docente o el encargado del laboratorio.
tengo que tener cuidado o tengo que tener en cuenta que la puerta del horno del laboratorio no tiene que permanecer abierta. Y aquí está. Las muestras ya han sido secadas por 24 horas en el horno de laboratorio a una temperatura de 110 grados centígrados más menos 5. Lo que yo tengo que hacer es proceder al pesado de la muestra. Voy a registrar el pesado, cuánto es lo que pesa la muestra después de haber estado en el horno. Para tal efecto tengo que considerar, que no puedo colocar la tara con la muestra en la balanza. ¿Por qué? Porque la muestra está caliente y si yo coloco la muestra en la balanza, voy a hacer que la balanza se descalibre. Por eso es muy importante esperar a que la muestra se enfríe. Para este caso, como no tenemos mucho tiempo, yo coloqué un recipiente, coloqué una tara encima de la balanza y lo taré. Si ustedes revisan, está en 0. De esa manera voy a evitar el contacto de la tara, de la muestra, con la balanza. Entonces coloco. Y el peso que tengo que registrar va a ser el peso de la muestra seca más tara. Este es el peso que yo voy a utilizar. Es el segundo dato que yo necesito para determinar el porcentaje de humedad. Y en este caso vemos que el peso disminuyó. Estaba aproximadamente 1 kilo y ha bajado a 800 gramos aproximadamente. ¿Qué es lo que pasó? El agua que tenía la muestra almacenada se evaporó. Lo mismo hago con el grueso. Lo vuelvo a tarar y coloco la muestra. Y efectivamente igual el peso disminuyó. Y registro lo mismo. Peso de la muestra seca más tara, obviamente del grueso. Y con esos dos datos yo puedo determinar el porcentaje de humedad con el peso de la muestra húmeda más tara y el peso de la muestra seca más tara. Y es así como yo puedo obtener el porcentaje de humedad, la cantidad de agua expresada en porcentaje, en otras palabras, de un material, ya sea fino o grueso.